que estamos con un poco libre, quisiera que puedan prestar atención y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen. Conforme ustedes saben, soy auxiliar de la materia de Metabolismo 1 para los que son mis alumnos y para los que no fueron mis alumnos este semestre. Me presento, mi nombre es Dedan Oliveira. Espero que podamos transmitir y compartir un poco, en este caso de todo lo que tenga que ver, es el primer corte de la parte teórica de la materia. Hablé con la doctora y la doctora me comenta que su examen para... ¿Qué fecha es? Es este viernes, ¿cierto? Sí, Oxy. Ya. Hablé con la doctora y me comenta que su examen solo va a ser de la parte teórica. De la parte de laboratorio no va a entrar. Ahora yo les pregunto, ¿también le gustaría pasar la parte teórica y un poco de, y todo lo de laboratorio o lo dejamos laboratorio para otra ocasión? Solo teórica por esta vez, Oxy. No, teoría, Oxy, por favor, sí sería muy amable. Claro, está bien, se lo dejaba a su criterio. Entonces, eso. Ahora lo que yo trato de, bueno, estas diapositivas creo que algunos ya la tienen, otros tal vez no. Se las voy a pasar por el grupo para que todas la puedan tener y ustedes saben que la materia en sí es extensa, así que voy a tratar de transmitirle todo lo que aprendí, todo lo que sé, para que también le puedan entender un poco desde el punto de vista de un alumno, que en este caso soy yo. Ahora, en sí, ¿qué es metabolismo? ¿Qué entienden ustedes por metabolismo? Empecemos por partes, empecemos por la base. ¿Qué entienden ustedes cuando hablan sobre metabolismo en las reacciones que ocurren en nuestro organismo? ¿Qué entienden? ¿Alguien puede compartir un poco de su criterio? Reacciones de oxidación y de reducción. ¿Ya alguna otra consulta que tengan? ¿Otro punto de vista? Que son reacciones de catabólicas metabólicas que tenemos en nuestro organismo, digamos de que vamos a... Ahí no me sé explicar. ¿Degradación de enzima? Ya, o sea, está bien, solamente que vamos a tratar de pulir esas pequeñas, esos pequeños fundamentos. Transformación de las biomoléculas que son catalizadas por enzimas. Perfecto, vamos bien por ahí. Ahora vamos a tratar de pulir en este caso de qué es metabolismo. Vamos a hablar solo desde el punto de vista metabolismo oxidativo, haciendo referencia a lo que conlleva lo que es a la bioenergética. Ahora, desde el punto de vista metabólico, prácticamente podemos relacionarlo de que en nuestro organismo existen diversos tipos de trabajo que va a requerir nuestro cuerpo día a día para realizar ciertos tipos de actividades. En este caso pueden ustedes, digamos, como algunos les explicaba, cuando ustedes saltan, gritan, lloran, ríen y etcétera, desde ese punto de vista, en nuestro organismo, en nuestro interior, pueden ocurrir diversos tipos de reacciones químicas en el cual generan lo que es la degradación de energía, como también la generación de energía, para que se pueda producir un trabajo en sí. Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo. Prácticamente es el proceso de transformación de la energía, en donde el catabolismo proporciona la energía requerida para el anabolismo. Ahora, una actividad celular coordinada y dirigida en la que muchos sistemas multienzimáticos cooperan para cumplir diferentes funciones. ¿A qué hace referencia eso? Desde el punto de vista bioenergético, tenemos diferentes tipos de biomoléculas. En este caso, metabolismo 1, estudiamos lo que es los hidratos de carbono o también llamados carbohidratos y los lípidos, que son las propiamente las grasas. Ahora, ¿para qué? Para que se pueda generar un sustrato y de ese sustrato hay una enzima en el cual puede aparecer o reaccionar químicamente. ¿Para qué? Para que catalice la reacción y pueda lo que es generar un producto. ¿Un producto para qué? Dependiendo la demanda energética, dependiendo la necesidad de energía que vaya a requerir tu organismo en cuestión cuando vaya a realizar un trabajo. Por eso dice sistemas multienzimáticos. Y ahora, ¿ustedes qué entienden por catabolismo o anabolismo? El catabolismo, como dice acá, proceso degradativo de macro a micro de las mismas moléculas. Es un proceso exergónico que convierten ya sea los alimentos de grande a chico. ¿Para qué?
para obtener energía, lo que es lo que ustedes me estaban diciendo. Cuando una molécula grande se va a degradar hasta generar como producto final un producto. Y el anabolismo es un proceso de biosíntesis, bioformación o de síntesis de las moléculas de un proceso endergónico que requiere un gasto energético para que pueda ocurrir. Las vías metabólicas podemos relacionarlas como reversibles dependiendo de su función y su secuencia. Si decimos reversible, de reversibilidad, están las reversibles y las irreversibles. Dependiendo de la vía metabólica en la cual una molécula puede formarse, sintetizarse y degradarse para seguir a formar un sustrato o formar un producto, puede ser reversible e irreversible. Eso lo podemos ver un poco más adelante. Las funciones que ustedes han visto son las catabólicas y anabólicas, pero también podemos hablar de las vías anfibólicas. Las vías anfibólicas es el conjunto de estas dos que se pueden producir en un organismo, como por ejemplo, las reacciones del ciclo de Krebs y lo que ustedes ya más o menos han podido escuchar de parte de teoría con la doctora, es un proceso anfibólico. ¿Por qué? Porque la reacción para que ocurra el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos cítricos o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es lo mismo, son de procesos catabólicos degradatorios como también anabólicos de formación y pueden seguir una secuencia lineal, ramificada o cíclica. Cuando hablamos del ciclo de Krebs, es una reacción cíclica. Ahora, los procesos que podemos ver desde el punto de vista bioenergético, si hablamos del metabolismo, es lo que uno de sus compañeros decía, oxidación o reducción. Si hablamos de la oxidación, podemos ver que gana oxígeno, puede haber una pérdida de los electrones, es una reacción espontánea que se puede dar rápidamente, así, desde el punto de vista de la demanda energética, y puede liberar energía, como podemos decir que es exergónico, como lo hablamos del catabolismo, y de reducción, que cuando pierde oxígeno, ganancia de electrones, no es espontánea y requiere una demanda energética para que pueda ocurrir. Propiamente dicho, el anabolismo es prácticamente lo contrario. Entonces, es un proceso de reacción química, el metabolismo de óxido-reducción. Ahora, el metabolismo oxidativo puede tener diferentes tipos de funciones. Obtener energía química a partir de diferentes tipos de nutrientes. Convertir moléculas de nutrientes en moléculas características de la propia célula. Hay formación, síntesis y degradación de estas biomoléculas requeridas en fusiones celulares especializadas. Y ahora, ¿qué entendemos si es una óxido-reducción? Esto se aplica a los sistemas bioquímicos y es un concepto para la comprensión de la naturaleza de las oxidaciones biológicas, de las reacciones catabólicas, de los procesos exergónicos que pueden llegar a ocurrir. El uso principal del oxígeno es característico en la respiración celular. En este caso, es un proceso por el cual las células obtienen energía en forma de ATP. Un ejemplo claro de esto, que lo podemos ver así, es prácticamente lo que ocurre con el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque ocurre en la mitocondria. Y en la mitocondria hay N cantidades de oxígeno. ¿Por qué? Porque necesita ese oxígeno para que pueda ocurrir todo el proceso degradatorio hasta formar como producto final una molécula energética, que es la que ustedes conocen como el adenosín trifosfato, ATP. La bioenergética es el estudio de los cambios de la energía que acompañan a las reacciones bioquímicas. La energía es la capacidad para realizar un trabajo, que es lo que le comentaba al principio. Podemos ver diferentes tipos de trabajo que puede generar nuestro organismo. Trabajo químico, trabajo de transporte, trabajo mecánico. Estos ejemplos podemos verlo en el trabajo químico, la digestión, la reparación de algunos tipos de células, como también el crecimiento. El trabajo de transporte, el transporte celular que pueden obtener, dependiendo de qué tipo de biomoléculas estamos hablando, como también el trabajo mecánico, el movimiento, que es lo que les mencionaba anteriormente. Ahora, si hablamos de una biomolécula energética, hacemos referencia ya sea a los hidratos de carbono, a los lípidos y a las proteínas. El ejemplo que le hago, el clásico ejemplo, como también la doctora, si no me equivoco, de una digestión y absorción que puede ocurrir en nuestro organismo, tenemos a un hidrato de carbono. Este hidrato de carbono lo queremos simplificar, lo queremos reducir, lo queremos oxidar, mejor dicho, oxidar, lo queremos degradar. ¿Para qué? Para formar un producto final. Tenemos a la molécula de
de glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es una molécula energética que puede tener diferentes tipos de funciones en nuestro organismo. Químicamente hablando, es prácticamente una aldohexosa. Aldo de su grupo funcional aldehído y hexosa de sus 6 átomos de carbono que pueden conjugarlo, que pueden formarlo para que se denomine específicamente la glucosa. Esta glucosa se degrada vía glucólisis y forma piruvato. Este piruvato se descarboxila y forma la acetilcoenzima A, o también llamada acetato activo. ¿Qué es esta acetilcoenzima A? Esta molécula es importante en la respiración celular, denominada respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque necesita oxígeno para que pueda ocurrir. Constituye una importante encrucijada metabólica que, de acuerdo a la demanda del organismo, puede seguir diferentes rutas metabólicas. ¿A qué denominamos encrucijada metabólica? A prácticamente cuando tenemos una molécula que pueda actuar como sustrato o como producto. ¿En qué sentido? Que puede llegar a sintetizar diferentes tipos de moléculas, como también puede formar diferentes tipos de productos en su vía metabólica. A eso lo denominamos encrucijada metabólica. Y un ejemplo de eso es la acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque esta acetilcoenzima A, si hablamos de un proceso degradatorio o de simplificación, sigue lo que es la ruta de la bioenergética, que se va al ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa, donde ahí hablamos del proceso bioenergético. ¿Para qué? Para formar como producto final lo que es la molécula energética denominada ATP. Ahora, ¿por qué también podemos decirlo encrucijada metabólica? Porque esta misma acetilcoenzima A, dependiendo de su ruta metabólica, puede llegar a sintetizarse hasta nuevamente glucosa o hasta ácido graso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las rutas metabólicas que ocurren, se puede llegar a hacer de manera reversible, que eso es lo que le hablaba anteriormente. Aquí un poco de teoría del por qué tenemos estos tipos de nombres o 3 característicos nombres que ustedes lo van a llevar a observar en su examen, si es que lo coloca la doctora. Ciclo de Krebs, ¿por qué se llama así? Porque fue Hans Adolf Krebs quien describió la secuencia de las reacciones químicas. ¿Por qué se llama ciclo del ácido cítrico? Porque el primer componente que se forma al unirse a la acetilcoenzima A con el oxalacetato es el citrato o el ácido cítrico. O también, ¿por qué se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Porque estructuralmente hablando, el citrato tiene en su composición 3 moléculas de ácido carboxílico. ¿Qué funciones podemos hablar o podemos decir que tiene o que cumple este ciclo? Una oxidación total del acetato activo, prácticamente la acetilcoenzima A. Tiene una ruta metabólica que se denomina la anfibólica. Es vía aerobia. Cuando hablamos de la vía aerobia, es porque tiene que tener oxígeno en su estructura, o en este caso en la mitocondria, para que pueda ocurrir. Ocurre en la mitocondria. Forma sustratos para la cadena respiratoria y pueden ser alimentadores del ciclo, como la acetilcoenzima A, algunas coenzimas como el NAC o el FAC, dependiendo si están en su estado reducido o estado oxidado, el GDP, el pirofosfato y la molécula de agua. Ahora, para que un poco me puedan llegar a entender más, tenemos que tomar en cuenta de qué es un sustrato o qué es un producto. El sustrato, para resumirlo, es el inicio de una ruta metabólica. ¿Para qué? Para formar una molécula que vamos a denominar producto. Que esa molécula producto es lo que va a ocurrir y va a tener como una fase final para que pueda ser demanda, ya sea por la demanda energética, y pueda tener un uso, dependiendo de qué tipo de molécula estamos hablando. Sustrato de inicio, producto final. Ahora, si hablamos desde el punto de vista bioenergético, hacemos referencia a que ya tenemos el acetilcoenzima A y ya se simplificó de acuerdo a qué tipo de biomolécula viene. Tenemos el sustrato para que ocurra lo que es el ciclo de Krebs. ¿Cuál era? La acetilcoenzima A o el acetato activo. Esta acetilcoenzima A prácticamente va a actuar o se va a seguir simplificando de acuerdo a lo que quiera ocurrir y puede actuar con la enzima carboxilasa. ¿Para qué? Para formar lo que es el oxalacetato. Este oxalacetato, que es de 4 átomos de carbono, actúa como el aceptor de la acetilcoenzima A, que tiene 2 átomos de carbono.
prácticamente se condensan, se juntan y forman lo que es el citrato. Este citrato ya tiene 6 átomos de carbono, libera estos hidrogeniones y forma lo que es el isocitrato. Este isocitrato de 6 átomos de carbono se va a deshidrogenar, pierde un átomo de carbono y genera un covalente de reducción por la coenzima NAP, y después sigue su ruta metabólica formando lo que es el alfa-cetoglutarato. Como había perdido un átomo de carbono, va a liberar otro átomo de carbono y se deshidrogena y forma lo que es la succinilcoenzima A, que esta succinilcoenzima A es altamente energética, genera lo que es la GTP. Y después ocurre mediante reacciones enzimáticas lo que va formando lo que es el succinato de 4 átomos de carbono. Este se deshidrogena, libera los equivalentes de reducción captado por la coenzima NAP, al mismo tiempo regenera la molécula del oxalacetato de 4 átomos de carbono y así sigue su ciclo bioquímico en el cual lo denominamos de manera cíclica este tipo de proceso metabólico, que es el ciclo de Krebs. En resumidas palabras, tenemos una molécula que actúa como sustrato. Tenemos una enzima que va a ser su aceptor o su catalizador en la reacción para que pueda formar un producto. Y tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando, en este caso, de los intermediarios del ciclo. ¿Cuáles son los intermediarios del ciclo? El oxalacetato, el citrato, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, la succinilcoenzima A y el succinato. Ahora, hablemos de las reacciones del ciclo mismo que puede llegar a ocurrir. Tenemos a la molécula o al sustrato, que es lo que anteriormente les decía. ¿Qué tipo de reacción va a ocurrir para que pueda formar un producto en ese tipo de la ruta metabólica? Del citrato ocurre lo que es una deshidratación y forma lo que es el ciaconitato y una molécula de agua. El isocitrato se oxida y va a formar lo que es el oxalosuccinato y con una coenzima NAC en estado reducido. El oxalosuccinato se descarboxila y forma lo que es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se descarboxila nuevamente y forma lo que es la succinilcoenzima A. Esta succinilcoenzima A va a tener un proceso de fosforilación para que, ahí hablamos de lo que es la adición de lo que es el grupo fosfato para que pueda activar la molécula, en este caso como una demanda energética más necesaria, y forma lo que es el succinato y el GTP, mediante la acción de otra coenzima A. Este succinato se hidrata nuevamente y una molécula de agua. El malato se oxida y forma NAC en estado reducido y forma lo que es el oxalacetato, cerrando así el ciclo y volviendo a regenerar la misma molécula, donde el oxalacetato nuevamente se condensa y forma citrato y así sucesivamente sigue la misma ruta metabólica. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender aquí? Que las reacciones del ciclo es diferente a los intermediarios del ciclo. ¿Y cuáles son las reacciones? Deshidratación, oxidación, descarboxilación, fosforilación, condensación, que ustedes pueden llegar a ver. Y esas son las reacciones que cumplen a diferencia de los intermediarios. ¿Y cuáles son las enzimas que actúan? Está aquí en este cuadrito. ¿Para qué? Para formar diferentes tipos de sustrato, en este caso, para la otra ruta metabólica que va a seguir a lo que es al proceso bioenergético. ¿Y qué es lo que sigue? La cadena respiratoria o también llamada la cadena transportadora de electrones. Mediante eso tenemos un balance energético. En el ciclo de Krebs, siendo de una ruta anfibólica, es expresado de la siguiente manera. Prácticamente tenemos que degradar a la acetilcoenzima A, ya sea degradar, oxidar, simplificar, hasta generar lo que es dióxido de carbono. Que este dióxido de carbono va a ser nuestro sustrato para lo que es la cadena respiratoria. Y también ocurren diferentes tipos de procesos como la fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Para formar lo que es la molécula de GTP. Aquí tenemos que tener un punto de vista de lo que son los niveles de regulación. Los niveles de regulación, hablamos de una regulación metabólica, enzimática,
y hormonal. ¿Por qué hablamos de una regulación enzimática? Porque estas enzimas son catalizadores, aceleran estas reacciones bioquímicas donde tenemos una actividad enzimática que puede ser, digamos, trabajando, modulando, como lo quieren decir, por diversos factores, dependiendo a la concentración de sustrato para formar diferentes tipos de productos que nuestro organismo lo requiera o lo necesite. ¿Por qué ocurre eso? Por la velocidad de reacción, la que se llevan a cabo las reacciones metabólicas según la demanda energética. Si hablamos de la regulación hormonal, prácticamente estos son los mensajeros químicos que coordinan con la respuesta, en este caso, del organismo, ya sea que puedan haber diferentes tipos de cambios o cuidados que puedan llegar a tener. A verse, si hablamos de esta integración metabólica, las hormonas, un ejemplo claro es como la hormona insulina. La insulina o también el glucagón, estas hormonas pueden actuar en los procesos degradatorios, ya sea de los hidratos de carbono, como también los lípidos y las proteínas. Y lo podemos ver asegurando que haya un balance necesario, un balance energético adecuado para que no haya una exageración o una concentración excesiva de productos que se hayan formado. Y hablamos de la regulación metabólica. Prácticamente, la regulación metabólica se refiere a cómo las diferentes vías metabólicas van a estar conectadas unas con otras y se van a ajustar dependiendo a la actividad en función de las necesidades energéticas. ¿Cómo lo podemos ver? Mediante la cantidad de nutrientes disponibles, si hablamos de nutrientes que provienen de la dieta. Eso es un pequeño resumen de los niveles de regulación de lo que podemos hablar, metabólica, enzimática y hormonal. Ahora, hablamos acá de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, o también llamada la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué se llama así? Porque prácticamente es una secuencia ordenada de los equivalentes de reducción desde los sustratos, como es la acetilcoenzimada, que son donadores hasta la formación final de lo que es la molécula de agua, donde esos equivalentes de reducción van a unirse a diferentes tipos de coenzimas, como lo es el NAP o el FAP. La energía generada en el ciclo va a permitir que se pueda producir esta transferencia de electrones. El principio del cual se produce la transferencia de electrones está basada en una reacción de óxido-reducción, donde el proceso de las enzimas de la cadena se encuentra a nivel de la membrana mitocondrial, que eso lo tienen que tener en cuenta. Y están agrupadas en complejos que producen potenciales electroquímicos transmembrana. Prácticamente tenemos una vía final de los equivalentes de reducción que pueden tener mecanismos estos de óxido de reducción mediante un proceso exergónico, o sea, es prácticamente catabólico. ¿De qué componentes hablamos? Los componentes que participan aquí mediante la enzima o el sustrato, tenemos a la coenzima denominada NAP, que van a actuar ya sea con el flavin mononucleótido, que es el FMN, la coenzima Q y los diferentes tipos de citocromos, como también la proteína ferrosulfurada. ¿Para qué? Para formar un producto. Puede ser la molécula de agua. Si hablamos de la cadena transportadora de electrones, tenemos que tomar en cuenta que hablamos del potencial redox, que esta funciona en la medida que haya una diferencia de voltaje que va desde un sustrato hasta el producto. El sustrato de nuestra cadena respiratoria es la coenzima NAP, y nuestro producto lo vamos a ver formado como producto final mediante esta reacción, que en este caso puede ser la molécula de agua. ¿Para qué? Para que pueda dirigirse para hacer este producto, ser el sustrato de la siguiente ruta metabólica en el proceso bioenergético, que sería la fosforilación oxidativa. Ahora, si hablamos de este potencial redox, tenemos que definir también que la cadena respiratoria está denominada por diferentes tipos de complejos. En este caso, el complejo 1 es la que se encarga midiendo el potencial de reducción de un compuesto, que el sustrato es el NAC hasta la coenzima Q. Existe una reacción química donde la coenzima NAC en estado reducido de la coenzima Q de la óxido reductasa cataliza esta reacción
En el complejo 2, parte de la deshidrogenación del succinato, prácticamente proviene del ciclo de Krebs, hasta la formación de el FAP, que llega a ser la coenzima que participa para transferir estos equivalentes de reducción a la coenzima Q. ¿Y qué enzima es la que participa aquí? Otra enzima de la familia de la oxidorreductasa, como la succinato coenzima Q. Del complejo 3, una vez que el equivalente de reducción esté presente y unido a esta coenzima Q, se encuentra en estado reducido, cede su equivalente de reducción al citocromo C mediante la enzima oxidorreductasa. Y en el complejo 4, lo que es el citocromo C, va a permitir que llegue la energía hasta la molécula de oxígeno. ¿Para qué? Para que se genere la molécula de agua. Se dan cuenta que es prácticamente una reacción química demasiado grande, extensa en nuestro organismo. ¿Para qué? Para formar un producto necesario que viene de la degradación de otra molécula más grande. Por eso se llama catabolismo. Una molécula grande a una molécula pequeña. En este caso estamos hablando de la molécula de agua. ¿Y qué enzima la cataliza la reacción? La oxidasa. Aquí tenemos que tomar en cuenta de que estos tipos de complejos, para que ocurran, tienen que estar regulados ya sea enzimáticamente en nuestro organismo. Por eso hablamos de los niveles de regulación mediante el balance energético, mediante la cantidad de demanda energética que pueda necesitar nuestro organismo. ¿Para qué? Para que pueda ocurrir en esta ocasión lo que es el potencial redox. Y de la misma manera, así como para que pueda ocurrir una reacción química, también se la pueda frenar, se la pueda inhibir. En este caso, los inhibidores de la cadena, que pueden ser, digamos, nuestro lado malo, por así decirlo, para que no pueda ocurrir tal reacción y así no se pueda llevar a cabo un producto final formado. Cuando ocurre eso, pueden deberse diferentes tipos de factores, dependiendo de qué tipo de molécula estamos hablando, que va a actuar como inhibidor para que pueda no formar un producto y se pueda producir una alteración en nuestro organismo. En algunos casos o algunos ejemplos podemos tomarlo como una patología, dependiendo desde el punto de vista ya sea clínico, en otras palabras. Pero eso va a contrastar o se va a llevar a cabo si es de qué tipo de biomoléculas hablamos. Ahora, estos inhibidores sufren procesos inhibitorios para evitar la transferencia de electrones, si hablamos del proceso bioenergético, y da como resultado la falta de la síntesis de lo que es el ATP, que van a actuar en diferentes tipos de complejos de la cadena respiratoria. En el complejo 1, los barbitúricos son los que actúan inhibiendo a la cadena respiratoria. ¿Cómo actúan estos? Inhiben el paso de los electrones desde el NAP hasta el flavin mononucleótido y no se forma, no se conjuga con la coenzima Q. En el complejo 2, el malonato actúa en el paso del FAB hacia la coenzima Q. En el complejo 3, hay diferentes tipos de fármacos que pueden actuar como la antimicina y el dimercaprol, que actúan como inhibidores de la molécula segunda formada de lo que es el ATP. Y en el complejo 4, por medio de gases como lo que es el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono o el cianuro, para que puedan actuar inhibiendo la formación o el transporte de estos electrones en este tipo de complejo. Prácticamente el resultado final es que no se produce la liberación de energía necesaria que permite la fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Para que se genere o para que forme lo que es el ATP. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la cadena? Barbitúrico, malonato, puede ser antimicina y dimercaprol, como también algunos gases, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y el cianuro. Formamos, prácticamente si hay un proceso degradatorio y no hubo una inhibición de acuerdo a la demanda energética del organismo, formó un producto en la cadena respiratoria. En este caso hablamos ya sea de la molécula de oxígeno como también la molécula de agua. Este producto final de lo que es la cadena respiratoria va a actuar como sustrato del siguiente proceso bioenergético.
la fosforilación oxidativa. Entonces, nuestro sustrato para la fosforilación oxidativa llega a ser esta molécula. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Prácticamente es una ruta metabólica que tiene lugar en la mitocondria. Es el proceso de producción, de formación, de síntesis, de biosíntesis, de bioformación de lo que es el ATP, utilizando energía liberada en la cadena respiratoria a través del mecanismo de la enzima ATPasa. ADP, adenosín difosfato, 2 moléculas, con un fosfato inorgánico, la enzima ATPasa, para formar lo que es ATP. Pero para que se lleve a cabo, hay una teoría que lo lleva a cabo, que es la teoría quimiosmótica. Se genera un gradiente de concentración en el espacio intermembránico, cuando los eslabones de la cadena realizan su transferencia de electrones. Estos protones solo tienen la ruta del complejo multienzimático ATPasa para regresar a la matriz mitocondrial. La transferencia de estos electrones de los eslabones del complejo 1, 3 y 4, donde hay la liberación de energía en el espacio intermembránico, ya que se crea un gradiente de concentración. ¿Para qué? Para que este traslocador, este proceso multienzimático ATP sintasa, creen la fuerza para transportar hacia la matriz mitocondrial, produciendo lo que es una quimiosmosis, que es como formar lo que es el producto final, el ATP. Y eso sería lo que es la parte como fundamental teórica de lo que es la fosforilación oxidativa. En resumidas palabras, de la misma manera que hablamos de la formación, en este caso degradatoria, del ciclo de Krebs, tiene un sustrato, genera un producto. De la misma manera, este producto nos actúa como un sustrato en la cadena respiratoria, ocurren diversos factores, forma un producto. Y ese producto en la fosforilación oxidativa va a ser nuestro sustrato para formar un producto final, que es el ATP. Y de la misma manera, como en la cadena respiratoria, como ya sea en el ciclo de Krebs, podemos hablar de un proceso inhibitorio para que no se pueda formar en este producto final, en este proceso bioenergético. De la fosforilación oxidativa podemos diferenciar o mencionar diferentes interferencias para que ocurran. La transferencia de electrones se puede llevar por compuestos, ya sea como el cianuro, antimicina A, la rotenona, la piresidina A. ¿Para qué? Para que prácticamente inhiban la reacción enzimática y no produzca lo que es la formación del ATP. Inhiben al citocromo oxidasa, bloques de electrones transferidos desde el citocromo B al C1, previene la transferencia de electrones desde la proteína ferrosulfurada hasta la coenzima Q. La coenzima Q también se llama la ubiquinona. En la enzima ATP sintasa tenemos a diferentes tipos de compuestos inhibitorios, como la oligomicina, que van a bloquear el paso de energía para la unión del fosfato al ADP. En este caso, el pirofosfato inorgánico, con el ADP, la ATP, la enzima, y forma ATP. También tenemos algunos desacopladores, como la 2,4 dinitrofenol, el dinitrocresol, y los diferentes tipos de compuestos que llevan protones hacia la matriz disminuyendo su gradiente y la síntesis de ATP. Estos procesos pueden actuar inhibiendo a lo que es la fosforilación oxidativa, de la misma manera como lo tiene la cadena respiratoria mediante sus complejos, ya sea el ciclo de Krebs, para que no se formen y se forme menos cantidad de concentración de la demanda energética, dependiendo al proceso degradatorio de la ruta metabólica. Y en resumidas palabras, todo esto que les estoy hablando es lo que hablamos en este caso del proceso bioenergético. En este caso, desde el punto de vista bioenergético, tenemos a una biomolécula energética. Se va a degradar, se va a simplificar para formar como producto final de toda esa secuencia una molécula energética. ¿Y cuál es? El ATP. Si hablamos de manera general, hablamos de las encrucijadas metabólicas que puedan actuar como ya sea reversibles e irreversibles,
dependiendo de qué tipo de moléculas estemos hablando. Un ejemplo es el acetilcoenzima A. Otro ejemplo puede ser el piruvato. Y así sucesivamente pueden ver encrucijada metabólica. Actúan como sustrato o actúan como producto. Hasta este punto terminaríamos lo que es la parte del proceso bioenergético. Entraríamos a la parte del metabolismo de los lípidos y lo que conlleva su primer parcial. ¿Tienen alguna duda? ¿O sigo? Polita, ¿se callaron? ¿Están escuchando? Lo dejamos hasta aquí. ¿Qué quieren? Yo creo que sería que siga nomás la auxiliatura. Siga, sí. Pero ¿será que nos puede aceptar algunos? Estamos esperando igual. Ah, perdón, es que ya, ahorita hago eso. Ya. Uy, espera, no. Creo que no hay más. Hasta este punto ya hablamos de lo que es el proceso bioenergético. Tomen en cuenta, y ¿qué pasó? Se salió. F por eso. Tomen en cuenta pi. Ya. Hasta este punto estaríamos hablando de todo lo que es su primer temita, todo lo que es bioenergética. De la bioenergética hablamos de los diferentes tipos de compuestos que pueden llegar a formarse, degradarse, simplificarse, para formar, degradar un producto o ser un sustrato. Entonces empezamos con la parte de los lípidos. Ahora les tengo una sugerencia, por si acaso. Por cierto, el día de mañana, a partir de las 10 de la noche, su auxiliar Aira le va a estar explicando el tema de los triglicéridos de manera virtual, como para que también puedan aprovechar la explicación y interactúen con su auxiliar. ¿Les parece bien? Sí, Está bien, Auxi. Yo le voy a aplicar desde aquí en adelante, el proceso bioenergético, hablamos lo que es la bioenergía, el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. De aquí el tema que sigue es metabolismo de los triglicéridos, catabolismo de los triglicéridos, síntesis de los triglicéridos, cuerpo cetónico y metabolismo de los eicosanoides. Su auxiliar Aira les va a explicar el día de mañana el tema de todo lo que es triglicérido y cuerpo cetónico. Y yo les voy a explicar, en este caso, el último tema para el primer parcial, que es el metabolismo de los eicosanoides. Quiero que tomen en cuenta la estructura, en este caso, de este tipo de molécula. El metabolismo de los eicosanoides, hablamos de un tipo de prácticamente proveniente de los lípidos. ¿Cuál sería? Es un compuesto de los ácidos grasos, que sería el ácido araquidónico, de 20 átomos de carbono que se encuentra en las membranas celulares, especialmente en los fosfolípidos de la célula, que provienen de las estructuras denominadas eicosatetranoico y el eicosapentanoico. Este es un precursor en la biosíntesis de los eicosanoides. Ustedes saben que si hablamos de los tipos de la clasificación o de la complejidad estructural de los lípidos, tenemos a los lípidos simples y a los lípidos complejos.
Estos lípidos simples y estos lípidos complejos, a ver, un ratito. Un ratito, me están escribiendo que están esperando, van a entrar. Pi, 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 pi. Bueno, si vamos a llegar a obtener, de acuerdo a la complejidad estructural, que son compuestos hidrófobos, esos insolubles en agua. Y esta complejidad estructural hablamos de los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. En los saponificables hablamos de los ácidos grasos, que pueden ser los que forman jabones o la sal sódica. Y también tenemos dentro de los saponificables los lípidos simples y los lípidos complejos. En los lípidos simples tenemos a los ésteres de ácidos grasos con alcohol, como también a los acilglicéridos o a la cera. En los lípidos complejos, de acuerdo a su complejidad estructural, tenemos a los fosfolípidos o los glucolípidos. ¿Por qué hablamos así de los lípidos más complejos? Tenemos una molécula base, ácido graso, glicerol. Si queremos acomplejar su molécula, le añadimos un grupo fosfato y forman los denominados fosfolípidos. Si queremos acomplejar aún más su molécula, le añadimos un grupo aminado, un alcohol aminado, y se denominan los diferentes tipos de fosfatidiles. Y si añadimos más su molécula, si acomplejamos más su molécula, le añadimos un hidrato de carbono y se denominan los glucolípidos. Y ahora, de acuerdo a su clasificación, tenemos a los insaponificables. Estos prácticamente no tienen ácidos grasos, no forman jabones, porque son derivados de los ácidos grasos, como lo es la prostaglandina, los esteroides y los terpenos. Estos tipos de ácidos, de tipos de lípidos, insaponificables, aquí hablamos en este caso de los denominados eicosanoides. Y el sustrato para el metabolismo de los eicosanoides es el ácido araquidónico, que es de 20 átomos de carbono. Este es el precursor en la biosíntesis o en la bioformación de los denominados eicosanoides. Ahora, ¿cuáles son estos eicosanoides? Hablamos de la prostaglandina, los tromboxanos y los leucotrienos. Si hablamos de la formación de los eicosatetranoicos, que es el menos común, precursor de los eicosanoides como potenciales efectos de antiinflamatorio y beneficios cardiovasculares. Y los eicosapentanoicos, precursor de los eicosanoides antiinflamatorios, conocidos por su beneficio por la salud cardiovascular y los neuroprotectores. Para que se puedan formar estas prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, tenemos que tener liberado al ácido araquidónico presente en la membrana de la célula de la estructura de los fosfolípidos. Inician su proceso de transformación en las prostaglandinas y tromboxanos, donde este proceso es catalizado por diferentes tipos de enzimas, como la ciclooxigenasa y las lipoxigenasa. La ciclooxigenasa es para las prostaglandinas y los tromboxanos. La lipoxigenasa metabolizan también el ácido araquidónico hasta dar con la formación o la síntesis de los leucotrienos. Aquí tenemos el ejemplo claro del ácido araquidónico, que es prácticamente un ácido graso insaturado de 20 átomos de carbono. A nivel de membrana, los componentes formados como el glicerol, el ácido graso, el fósforo, que se une al alcohol aminado, que estos pueden provenir de los diferentes tipos de fosfatidiles. Ya. A partir del ácido graso de 20 átomos de carbono, que es caracterizado por ser poliinsaturado, donde se va a formar lo que son las prostaglandinas E1, A2 y A. Estos componentes van a ser liberados por la activación de las enzimas fosfolipasa A2 por diferentes estímulos, pueden ser físicos, químicos, inflamatorios, a través del proceso lipoxigenasa o ciclooxigenasa. En este caso son las enzimas catalizadoras para formar un producto. Se generan los diferentes tipos de eicosanoides. ¿Y cuáles son estos eicosanoides? Son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos.
Entonces se pueden estar dando cuenta de que si hablamos de un sustrato del metabolismo de los eicosanoides, ¿cuál sería? Sería un ácido graso. ¿Cuál es este ácido graso? El ácido araquidónico. Si queremos formar un producto de acuerdo a este ácido araquidónico, tenemos tres resultados: prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. Ahora, dependiendo cuál de estos tres productos es lo que nosotros vamos a formar en nuestro organismo, pueden deberse a dos diferentes tipos de catalizadores en la reacción bioquímica. ¿Cuáles serían estos catalizadores? Estas dos enzimas, estas dos rutas metabólicas que siguen, la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. El equilibrio que hay en el proceso de la liberación a nivel de los fosfolípidos presentes en la membrana de la célula está dada por diferentes tipos de estímulos. Se libera el ácido araquidónico. Los estímulos, ya sea hormonales, bioquímicos, mecánicos, inmunológicos, físicos, van a actuar como receptores de membranas unidos a la proteína G reguladora encargada de regular el proceso bioquímico. Van a actuar activando lo que son los diferentes tipos de fosfolipasa para activar el calcio citosólico. Se libera el ácido araquidónico y se va a producir una rápida oxigenación. Y aquí podemos ver las diferentes vías: ciclooxigenasa, lipoxigenasa, para generar los denominados diferentes tipos de productos, los eicosanoides. Ahora, si hablamos de la ruta metabólica ciclooxigenasa, dando como origen a la síntesis de las prostaglandinas, esta vía cuenta con dos isoformas: la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa actúan sobre el sustrato, provocan dos acciones diferentes. Una es que produce una estructura en el anillo y forma los endoperóxidos cíclicos de prostaglandina G2, o también denominada PGG2. Y la otra es una actividad de la enzima peroxidasa que transforma la PGG2 en la PGH2. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? La síntesis de estos dos tipos de eicosanoides, como lo es la prostaglandina y los tromboxanos. ¿Cómo ocurre? La primera fase es a través de los fosfolípidos de membrana que estimulan con ayuda, ya sea estímulos físicos o químicos, mediante las fosfolipasas A2 y la C. En la segunda fase se va a liberar el ácido araquidónico de acuerdo a esos estímulos y por acción de la enzima ciclooxigenasa se producen estas prostaglandinas. Y en la tercera fase involucra este tipo de prostaglandina como precursor para la síntesis de otros tipos de prostaglandina o de los tromboxanos. Depende de la enzima. ¿Qué es lo que nosotros vemos? En la enzima reductasa es la que forma la gradiente, o en este caso la forma de la PGF2. En la isomerasa forma otros tipos de compuestos. En la activación de los tromboxanos a sintasa es donde empieza a sintetizar los diferentes tipos de tromboxanos que vendrían estimulando dependiendo de cuál sea la actividad enzimática requerida. En este caso, de la demanda que va a requerir el organismo de acuerdo al proceso que necesite contrarrestar, porque podemos hablar de que pueden actuar como proceso antiinflamatorio. Y la isómera GHE, que forma la prostaglandina E2. Entonces, en la ruta metabólica ciclooxigenasa es nuestra enzima, en nuestra ruta para formar lo que es la prostaglandina y los tromboxanos. Ahora, si hablamos de la ruta metabólica lipooxigenasa, de la misma manera, fosfolípidos de membrana pueden formar, en este caso, de acuerdo a la liberación del ácido araquidónico, que presenta los dobles enlaces en el sustrato para catalizar la oxigenación de los ácidos poliédricos, hasta originar lo que es el hidroxiperoxilipídicos en distintas posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Los metabolitos provenientes del sustrato del ácido araquidónico reciben el nombre del ácido hidroxiperoxieicosanoico, o también denominado el HPT. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en pantalla? Ahora, la síntesis de los leucotrienos, ¿cómo ocurre? Por acción de la ruta metabólica de la enzima lipoxigenasa, se forman diferentes moléculas que derivan del sustrato. ¿Cuál es el sustrato?
el ácido araquidónico, donde el eicosapentanoico esté presente en mayor número de dobles enlaces y se pueden generar compuestos sustitutivos como los oxidrilos, que participan en lo que es la hidroxilación. En la regulación metabólica de esta ruta participan respuestas inflamatorias y está dada por diferentes componentes como los corticoides. Actúan inhibiendo la activación de la fosfolipasa y así no libera el sustrato. Es lo que están viendo en la parte de arriba derecha de la pantalla. Fosfolípido de la membrana. Si queremos inhibir esta ruta metabólica de la enzima fosfolipasa, ¿qué es lo que ocurre? Un corticoide actúa inhibiendo lo que es la liberación del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, de acuerdo a su producto, va a diferenciarse para formar diferentes tipos, ya sea lo que es el 5-HPT, que es el hidroxiperoxi eicosatetranoico, como también los endoperóxidos cíclicos, prostaglandina, la G2 o la H2. ¿Para qué? Para formar los diferentes tipos de productos. En las vías de la lipoxigenasa tenemos a esta molécula HPET. ¿Para qué? Para degradar, para simplificar y formar lo que son los leucotrienos, que son los que se hidroxilan de acuerdo a esta vía metabólica. Entonces, nosotros hablamos metabolismo de los eicosanoides. Nuestro sustrato es el ácido araquidónico. Es un ácido graso poliinsaturado, tiene dobles enlaces en su estructura de 20 átomos de carbono. Tiene una enzima catalizadora, dos rutas metabólicas que forman diferentes tipos de productos, ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. De acuerdo a la ciclooxigenasa, son las encargadas de formar, de sintetizar o biosintetizar lo que son las prostaglandinas y los tromboxanos. En la ruta metabólica de la lipoxigenasa forman los leucotrienos. Y eso es lo que ustedes tienen que saber a grandes rasgos, de manera general, lo que es el metabolismo de los eicosanoides. Y eso sería el tema del metabolismo de los eicosanoides. ¿Tienen alguna duda? Cric, 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 cric. Se cortó el sonido. ¿Se entendió, Ausi? ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, ustedes dicen. Entonces, en el metabolismo de los eicosanoides, el producto sería el tromboxano, las prostaciclinas, las prostaglandinas. Exactamente. Allá. Si no me equivoco, en un modelo de examen, la doctora le colocó sustrato encima producto. Y la pregunta general decía, de acuerdo a al metabolismo de los eicosanoides, de acuerdo a la clasificación de la complejidad estructural de estos lípidos insaponificables, podemos ver, y ahí les colocó 3 reglones, sustrato, enzima, producto. Y ahí ustedes podían colocar ácido araquidónico, y dependiendo qué ruta metabólica quisieran usar, ya sea la lipo o la ciclooxigenasa, y colocaban prostaglandina, tromboxano o los leucotrienos. Y eso. Ya, sí, gracias. Tiene modelos Bueno. de Excel, no, sí. Auxi, entonces mañana la auxiliar Aira va a hacer una, ¿cómo dijo?
Una oxidatura so- como de triglicéridos. Exactamente. Aprovechen el tema que les va a hablar netamente del metabolismo de los triglicéridos y cuerpo cetónico. Ahí en ese tema van a hablar, por ejemplo, de otra ruta metabólica para degradar de acuerdo al esquema, en este caso, de los triglicéridos, lo que es la lipogénesis, la lipólisis, y específicamente hablando lo que es la ornitina, que ocurre de acuerdo a la beta-oxidación. Dependiendo de esa ruta metabólica, pueden formar los cuerpos cetónicos, como también se puede sintetizar y formar nuevamente por vía anabólica otro tipo de producto, de acuerdo al sustrato. Y en los cuerpos cetónicos ustedes van a estar viendo otro tipo de encrucijada metabólica, como lo es la beta-hidroxi-betametil-glutaril coenzima A, que eso actúa en los cuerpos cetónicos.